El negocio de los cementerios no ha resultado muy interesante en los últimos tiempos. Probablemente tus amigos pensarían que has cometido el peor error de tu vida. Al fin y al cabo, cada vez más personas eligen la cremación, el precio del suelo no deja de subir y las nuevas generaciones parecen gastar mucho menos dinero en funerales que sus padres. Sobre el papel, todo indica que este es un negocio condenado a desaparecer. Pero entonces ocurre algo extraño. Mientras la mayoría da por hecho que la industria funeraria está en decadencia, algunas de las mayores empresas del sector llevan años gastando miles de millones de dólares comprando cementerios y funerarias por todo el mundo. No lo hicieron solo cuando la economía iba bien. También compraron durante crisis financieras, recesiones y periodos de incertidumbre. Y, lejos de frenar, cada año siguen ampliando su imperio. Eso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué están viendo estos inversores que el resto de la gente no ve? Porque nadie invierte miles de millones en un negocio por nostalgia. Lo hace porque espera obtener beneficios, y resulta que el negocio de los cementerios es mucho más sofisticado de lo que imaginas. Al terminar este vídeo, entenderás por qué algunos fondos de inversión consideran los cementerios uno de los negocios más estables que existen, cuál es el verdadero producto que venden y cómo una industria de la que casi nadie habla consigue generar beneficios año tras año. Pero antes hay que desmontar la mayor idea equivocada sobre este negocio. Cuando alguien compra una tumba, parece que está comprando un trozo de tierra. En realidad, casi nunca es así. Lo que realmente adquiere es el derecho a utilizar ese espacio bajo unas condiciones determinadas. Dependiendo del país, ese derecho puede durar décadas o incluso estar sujeto a renovaciones periódicas. Eso cambia completamente la forma de entender este negocio, porque un cementerio no funciona como una urbanización, donde cada parcela se vende una sola vez y desaparece para siempre. Funciona como un inventario cuidadosamente administrado durante generaciones, y eso hace que los inversores no lo valoren como un terreno, lo valoren como una reserva. Piensa en una mina de oro o en un pozo de petróleo. No importa cuánto vale el terreno donde se encuentra, lo importante es cuánto valor puede extraerse de él durante los próximos 50 o 100 años. Con un cementerio ocurre exactamente lo mismo. Cada parcela representa un activo que puede generar ingresos, pero no todas se venderán este año. Algunas tardarán décadas, y eso obliga a calcular el negocio de una forma muy distinta a la del mercado inmobiliario tradicional. Imagina un cementerio con 40.000 parcelas disponibles. Un observador inexperto podría multiplicar el precio medio de cada una y pensar que ya conoce su valor. Pero un inversor profesional nunca hace ese cálculo. Lo primero que se pregunta es otra cosa. ¿Cuántas parcelas se venderán cada año? ¿Durante cuántas décadas seguirá existiendo demanda? ¿Y cuánto valen hoy unos ingresos que no llegarán hasta dentro de 50 años? Es exactamente el mismo razonamiento que utilizan las grandes compañías cuando compran explotaciones mineras o campos petrolíferos. No compran el terreno, compran el flujo de ingresos que ese terreno generará durante décadas. Y aquí aparece la primera gran ventaja de este negocio. La oferta es prácticamente fija. En muchas grandes ciudades ya no hay espacio para construir nuevos cementerios. Los terrenos disponibles son cada vez más escasos. Sin embargo, la demanda nunca desaparece. Todos los días fallecen personas. Todos los días hay familias que necesitan tomar decisiones difíciles. Y eso convierte a los cementerios en uno de los pocos negocios donde la demanda resulta extraordinariamente predecible. Pero lo realmente interesante no termina ahí. Una vez que un terreno obtiene la clasificación legal de cementerio, en muchos lugares pasa a disfrutar de protecciones que otros inmuebles nunca tendrán. Dependiendo de la legislación, puede beneficiarse de ventajas fiscales, limitaciones para cambiar su uso o normas especiales que dificultan enormemente que desaparezca con el paso del tiempo. En otras palabras, no solo estás comprando un terreno, estás comprando un activo protegido por un marco legal muy particular. Y cuanto más escaso se vuelve ese activo, más valor puede adquirir. Eso explica por qué algunas parcelas, situadas junto a personajes famosos, han alcanzado precios que parecen imposibles, pero curiosamente, ninguna de esas ventas explica dónde está el verdadero dinero de esta industria, porque vender tumbas no es el negocio más rentable de un cementerio. Ni siquiera es el segundo. El verdadero secreto empieza mucho antes. Empieza cuando el cliente todavía está perfectamente sano, y aquí es donde este negocio deja de parecerse al mercado inmobiliario, porque los cementerios más rentables no esperan a que alguien fallezca para hacer una venta. La realizan décadas antes. Imagina que tienes 60 años, estás sano, todavía trabajas.
y alguien te ofrece contratar hoy todo tu servicio funerario, la parcela, la ceremonia, la lápida, el mantenimiento, todo. Además, te prometen respetar el precio actual, aunque ese servicio no vaya a utilizarse hasta dentro de 20 o 30 años. Desde el punto de vista del cliente, parece una decisión inteligente. Los precios suben cada año. Tus familiares no tendrán que tomar decisiones difíciles en un momento complicado, y tú puedes pagarlo poco a poco, en cómodas cuotas. Pero desde el punto de vista del cementerio ocurre algo mucho más interesante. Acaba de recibir dinero hoy por un servicio que quizá no tendrá que prestar durante varias décadas. Piensa en lo extraordinario que resulta ese modelo. Un restaurante cobra después de servir la comida. Un hotel cobra cuando termina la estancia, una tienda entrega el producto inmediatamente. Un cementerio puede cobrar hoy por un servicio que no realizará hasta dentro de 30 años. Muy pocos negocios tienen esa ventaja y, por si fuera poco, ese dinero no permanece inmóvil. En la mayoría de los países existe la obligación de depositar una parte en fondos protegidos destinados a garantizar que el servicio pueda prestarse cuando llegue el momento. Mientras tanto, ese capital continúa generando rentabilidad mediante inversiones conservadoras. Eso significa que una parte importante del beneficio no procede únicamente del entierro, también proviene del rendimiento obtenido durante todos esos años. Ahora imagina miles de contratos funcionando al mismo tiempo, algunos firmados hace 5 años, otros hace 15, otros hace 30. Cada mes entran nuevos clientes, cada año el fondo administrado aumenta de tamaño y cada ejercicio financiero esos recursos siguen produciendo ingresos. Es un flujo de caja extraordinariamente estable y precisamente por eso los grandes grupos llevan décadas comprando pequeñas funerarias familiares. No porque quieran vender más ataúdes, quieren incorporar miles de contratos futuros a su negocio, porque una vez que una empresa dispone de esa infraestructura, cada adquisición aumenta inmediatamente el valor de toda la organización. Sin embargo, existe un problema. Cuando administras dinero que pertenece a otras personas durante décadas, la tentación puede ser enorme. Y algunos descubrieron esa tentación de la peor forma posible. Hace algunos años, una de las mayores estafas de la industria sacudió al sector funerario estadounidense. Durante años, miles de familias firmaron contratos anticipados convencidas de que su dinero permanecía protegido hasta el momento del funeral. Pero parte de esos fondos nunca llegó al lugar donde debía estar. En vez de conservarse para cumplir los contratos, fueron utilizados para financiar negocios privados, inversiones personales y un estilo de vida que nada tenía que ver con los clientes que habían depositado su confianza en la empresa. El fraude permaneció oculto durante años, hasta que comenzaron a fallecer los primeros clientes. Entonces apareció el problema. El dinero simplemente no estaba. Miles de familias descubrieron que los servicios que creían garantizados carecían de financiación suficiente. Las pérdidas ascendieron a cientos de millones de dólares y el caso terminó con condenas de prisión para sus responsables. Lo curioso es que aquel escándalo no destruyó el modelo de negocio, solo obligó a reforzar los controles, porque la idea seguía siendo demasiado rentable para desaparecer. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si este negocio parece tan estable, ¿cuánto dinero puede generar realmente? La respuesta depende del tamaño. Un pequeño cementerio familiar puede producir varios cientos de miles de euros de beneficio al año. No parece una cifra extraordinaria, hasta que recuerdas que la demanda apenas cambia con las crisis económicas. Las personas siguen falleciendo en épocas de crecimiento y también durante las recesiones. Ahora cambia la escala. Imagina una empresa que posee cientos de cementerios y funerarias repartidos por todo un país. Cada adquisición incorpora nuevos clientes, nuevos contratos, nuevos terrenos y nuevos ingresos futuros. Con el tiempo, la compañía empieza a beneficiarse de economías de escala. Centraliza compras, reduce costes administrativos, negocia mejores precios con proveedores y aumenta la rentabilidad de negocios que antes funcionaban de manera independiente. Por eso, algunas empresas del sector generan márgenes que rivalizan con compañías mucho más famosas, y aún así, casi nadie habla de ellas, pero existe una amenaza que sí preocupa a toda la industria: la cremación. Hace apenas unas décadas era una opción minoritaria. Hoy, en muchos países, ya representa la elección mayoritaria. Y la diferencia económica es enorme. Un entierro tradicional suele implicar la compra de una parcela, un ataúd, una lápida, servicios de mantenimiento y otros costes asociados. La cremación requiere una infraestructura completamente distinta y en muchos casos genera bastante menos ingresos por cliente. Eso obliga a las grandes compañías a reinventarse. Construyen crematorios,
crean jardines para cenizas, desarrollan nuevos espacios conmemorativos y siguen comprando pequeñas empresas que no pueden afrontar esa transformación por sí solas, porque entienden algo que el mercado lleva años demostrando: las costumbres cambian, los modelos de negocio evolucionan, pero la necesidad de despedir a un ser querido nunca desaparece, y esa es la razón por la que esta industria sigue atrayendo miles de millones de inversión. Al principio de este vídeo parecía absurdo comprar un cementerio. Ahora probablemente lo veas de otra manera. No estás comprando únicamente un terreno, ni siquiera estás comprando un negocio funerario. Estás adquiriendo un activo con una demanda extraordinariamente predecible, protegido por fuertes barreras de entrada y capaz de generar ingresos durante generaciones, porque al final los propietarios de los cementerios no hacen dinero vendiendo parcelas, lo hacen gestionando el activo más constante de toda la economía, una necesidad que tarde o temprano todos compartimos. Y precisamente porque nadie quiere pensar en ella, puede convertirse en uno de los negocios más estables del mundo.